Buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y que ya están conectados desde este momento. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a los que han mandado sus saludos y a los que todavía no nos han enviado algún mensaje. En fin, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es un privilegio y una alegría para mí volver a estar predicando nuevamente su palabra, estar ah, transmitiendo un mensaje a Dios. Gracias que de esta enfermedad por la cual hemos pasado, mi esposa, mis dos hijos mayores y yo, nos estamos recuperando, estamos saliendo de esta enfermedad y de todo lo que ha ocasionado este tiempo, que a Dios gracias hemos sido cuidados por el Señor, por sus ángeles que Él mismo ha mandado, y entre estos ángeles estoy hablando de personas que inclusive han aparecido en todo este tiempo para cuidarnos, para ayudarnos de muchas formas. Doctores, por ejemplo, amigos que trabajan dentro del área de la salud, amigos que también desde Brasil han estado apoyando anímicamente, con sus palabras, dando ánimos, dando sus oraciones a Dios. Y todo eso ha hecho posible que nuestro Dios pueda cubrirnos, salvar nuestras vidas y más allá de eso, continuar bendiciéndonos. Entonces yo agradezco a todas las personas que han estado preocupados, que han estado dando seguimiento, que han estado llamando, que han estado mandando mensajes, que han estado orando e inclusive han ayudado económicamente. Ha sido de mucha ayuda, está siendo de mucha ayuda, queridos hermanos, y por eso yo agradezco infinitamente todo el cariño de aquellas personas. Y como dice el dicho, en estos momentos es cuando realmente las personas que a uno lo aprecian es que se aparecen, ¿no? Y yo doy gracias a la iglesia, gracias a los hermanos que han estado llamando, interesándose por mi salud y la de, mis de mi familia también. Entonces, agradezco y más adelante también al final me gustaría agradecer porque todavía no se han conectado todos. Voy a estar leyendo los saludos de las personas que están aquí, o mejor dicho, que han mandado sus saludos. En primer lugar, Lía dice buenos días, querida iglesia, bendiciones. Jimena también, buenos días. Igle, dos, mi querido pastor. Buenos días, querida iglesia y pastor, quería decir, ¿no? Ahí lo arregla. Y mi esposa también. Buenos días con todos, queridos hermanos y amigos que nos ven. Livan también dice, muy buenos días, queridos hermanos. Bendiciones. Mi mamá dice, buenos días, pastor y queridos hermanos. Dios es bueno y le doy gracias por el cuidado que tiene con sus hijos. Amén. Laura, la misionera Laura, nuestra querida misionera Laura, dice, buenos días, queridos hermanos. Que los bendiga siempre. Mi querida hermana Betty dice, pastor, buenos días y alegres porque ya está bien y darle gracias a Dios por su salud y su linda familia y muchos saludos a nuestra querida iglesia. Amén. Laura también dice, mi familia le manda saludos, querido pastor, y a su familia. Un abrazo también para los papás de Laura, su familia, a quienes apreciamos bastante también. Jimena dice, qué alegría volver a escuchar, pastor. Gracias, que Dios los bendiga. Estamos en ese proceso ya, ¿no? De recuperación. Epidemiológicamente en el hospital ya me han dado de alta a mi esposa y a mí. Pero claro, nos han dicho que hay que cuidarse todavía, ¿no? Porque es un proceso de recuperación que a veces hay algunas recaídas, uno no se cuida, etcétera. Pero nosotros estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. Un poco de agua tibia, por favor. ¿Qué más? ¿Quién más? Nuestra querida hermana Normita nos dice buenos días y bendecidos días, pastor y hermanitos, y que Dios toque nuestros corazones y que su palabra sea luz para todos nosotros, agradeciéndole por la salud y todo lo que nos da. Amén. Mi querida hermana Luz también dice, buenos días, pastor y querida iglesia, muchas gracias a Dios por su recuperación de usted y su linda familia. Gracias, querida hermana, gracias. Se siente de verdad el cariño de cada uno de ustedes. Jocelyn dice, buen día, pastor. Dios cuida a su familia y muchas bendiciones. Amén. Mi querido hermano Hernán también nos saluda. Dice, qué bueno que ya estás trabajando en el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por tu salud.
ha vuelto con el Evangelio. Dios te bendiga grandemente y me siento muy contento de poder escucharlo nuevamente. Para mí es una alegría, queridos hermanos, volver ya un poco mejor, más recuperado, con más fuerzas, ¿no? Para poder dirigirme a ustedes, que para eso es que Dios me ha llamado y para eso es que Dios ha estado cuidando también mi vida. En la esencia, ese es el estilo de vida que yo he escogido y que Dios ha preparado para mí. No sabría hacer, o no sabría qué hacer, mejor dicho, si no haría un servicio para Dios. Gracias. Y le agradezco también al Señor, mi hermano mayor de sangre, mi querido hermano Darío, dice: sigue Cholito, me alegro mucho de ver hacer lo que te gusta. Amén. Gracias, gracias Dari. Que Dios te bendiga también. Bien, hermanos, vamos a empezar con la palabra de Dios y para eso les pido por favor que hagamos una oración. Estamos en nuestro culto de misiones, nuestro culto de cena, que tendría que haber sido el domingo pasado, va a ser el domingo que viene. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de las misiones, de nuestra responsabilidad, y vamos a orar en este momento. Ayúdeme, por favor, en oración, cada uno ahí donde está. Señor, te agradecemos, Padre, el día y la oportunidad que tú has preparado para nosotros hoy. Señor bendito, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, gracias por darnos, Señor amado, la salud para poder continuar, Señor bendito, en esta vida, porque tú tienes propósitos con nosotros. El día que se acabe seguramente nos vas a recoger, pero mientras tanto queremos vivir para ti haciendo tu voluntad. Agradezco por mis hermanos que también continúan, Señor amado, en la fe, que aún en medio de circunstancias y situaciones difíciles se mantienen, Señor, siempre buscándote, siempre compartiendo de tu palabra, aun cuando uno se encuentra triste, animando a otras personas. Dios, te agradezco por mi familia, que tanto y tanto ha hecho por mi vida, Señor, todo este tiempo, en especial mis padres. Oh Señor, yo te pido por ellos y por cada persona que ha estado ahí presente. Señor, queremos en este día, Padre poderoso, compartir tu palabra y que tu precioso Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, en la comprensión, retención y en la práctica que nosotros queremos hacer luego de aprender, Señor, lo que tú nos enseñas. Estamos atentos, estamos listos ya y dispuestos a escuchar tu palabra, conocer algo más, recordar algo más, pero luego de esto ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Luego, más adelante, ya leo los mensajes que no he leído todavía o los que van a escribir. Les pido que abran sus Biblias y vayamos al libro de Efesios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. El título de este mensaje es El privilegio de anunciar el Evangelio. Para muchas personas esto es fácil de entender porque es un gusto, es un placer. Hemos entendido que si Dios nos ha rescatado, si Dios nos ha sacado de un estilo de vida que no estaba conforme a lo que la Biblia, a lo que el Señor quería, era con un propósito, no solamente pasar de una etapa a otra, sino que en medio de esto haya cambios y cosas diferentes en la vida de una persona, aunque paulatinamente, aunque gradualmente, pero esto se tenía que dar. Entonces, en el libro de Efesios, cuando Pablo está escribiendo a estos hermanos, les dice en el versículo 1 para adelante: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Voy a leer este versículo todavía en la Nueva Versión Internacional, donde nos da un poquito más de luz para poderlo entender, y dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Versículo 2, en la versión Reina Valera, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he descrito brevemente, leyendo, por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, en cuanto a los de Israel, ¿no? Se está refiriendo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por favor, mucha atención. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Nosotros sabemos que gracia significa un favor inmerecido, haber sido favorecido sin alguna razón especial en esta persona, sino que no se lo merece, pero a Dios le ha placido darle. Y no solamente a Pablo, sino a todos nosotros, porque eso lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, en todos los libros, que Dios ha encargado a sus hijos lo mismo que le fue encargado a Pablo. Y vuelvo y repito el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aquellas cosas difíciles de entender, difíciles de ver, inescrutables quiere decir eso. Entonces eso le fue confiado a Pablo, llevar este mensaje, llevar estas buenas nuevas a aquellas personas que no conocían a Jesucristo, porque él dice a los gentiles, versículo 9 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Otra vez, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principados y los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta ahí con la lectura, perdón, hasta ahí con la lectura. Espero que esa parte se haya entendido, pero de todas formas vamos a explicarlo un poquito más. Hermanos, como les decía, el predicar, el anunciar la palabra de Dios, realmente es una gracia, un favor que no nos merecemos, pero que Dios nos ha concedido. Es un privilegio y es una oportunidad que se ha concedido a aquellas personas que realmente aman a Dios. O sea, en realidad a todos, pero aquellos que aman a Dios lo llevan a cabo, lo llevan con mucha responsabilidad. Quien se da cuenta que está siendo bendecido con esa responsabilidad, con ese encargo, podríamos decir, lo hace de forma voluntaria, con mucho amor, con mucha responsabilidad, mucho esfuerzo, inclusive pensando en las mejores formas de llegar a las personas, pero sabiendo que de parte de Dios tiene ese privilegio de poder abrir la boca y decir hay una solución en Cristo Jesús. Lo hace y lo lleva a cabo quien ama a Dios de verdad y quien ha entendido que su propósito en la vida es hacer eso, que Dios ha llamado a esta persona, no solamente a un pastor, no solamente a un misionero, a un evangelista, a un profeta, Dios ha llamado a toda aquella persona que decidió caminar con Jesucristo para que sea su representante, para que sea su embajador, para que sea una persona que anuncie las buenas nuevas que Jesucristo también trajo aquí cuando estaba presente. Entonces, es ahí cuando nosotros entendemos el propósito y las personas que han entendido ese propósito, entonces saben que predicar la palabra de Dios, de compartir ese mensaje es un privilegio. En todas las iglesias siempre existen aquellos que aman de verdad compartir la palabra de Dios, compartir a otras personas sobre Jesucristo y dar su propio testimonio de vida. La policía no tiene esta responsabilidad, no tiene este encargo, no siente esas ganas de compartir el evangelio. Esta institución no lo hace. Los hospitales, y que en esta vez me ha tocado estar en un internado, los hospitales no tienen tampoco esa responsabilidad, no tienen, ¿cómo puedo decir?, las ganas de predicar la palabra de Dios. No lo hacen, porque se encargan de otras cosas. Los bomberos tampoco, mucho menos las compañías de gaseosas, cervezas, los gobiernos regionales, etcétera. Ellos no van a encargarse de la predicación de la palabra de Dios, sino solamente los verdaderos hijos de Dios que asumen con alegría, con responsabilidad y sabiendo, en primer lugar, que predicar la palabra de Dios es gracia, es privilegio. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Claro que hay otra parte también, las personas que no ven como responsabilidad
estoy hablando de cristianos, dentro de una iglesia, no lo ven como una necesidad primordial, no lo ven como un privilegio, muchas veces se ve como una carga más bien predicar la palabra de Dios, que los levanten como líderes o que les digan vamos a predicar, vamos a hacer una campaña, vamos a salir por internet, vamos a hacer esto, aquello. Entonces se convierte en una carga porque no todas las personas han asumido la responsabilidad de predicar el evangelio porque han pensado que no es para todos sino para una parte de la congregación, para determinados líderes, sino para todos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que este privilegio es para todo aquel que recibió a Cristo en su corazón y que decidió vivir con el Señor a partir de ese momento. Entonces quiero decir que compartir el mensaje de Cristo es una responsabilidad en primer lugar. Cuando Pablo está escribiendo esta carta cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, Pablo se encontraba preso en Roma y más o menos escribe esta carta entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y fíjense en las palabras que él dice en el versículo 1, él dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo, para el bien de ustedes los gentiles, o por ustedes los gentiles. Entonces, aún en medio de sus prisiones, aún en medio del encarcelamiento, Pablo no tenía de repente la importancia que otras personas le damos, porque tenemos que estar dentro todos, yo creo, le damos a los problemas que nosotros vivimos, por los cuales muchas veces dejamos de hacer la voluntad y de predicar la palabra de Dios. Pero Pablo está preso en este momento que está escribiendo esta carta entre los años 60 y 62. ¿Y por qué está preso? Justamente por predicar la palabra de Dios. Porque a los judíos no les gustaba, las persecuciones que en ese momento había, los celos de parte de los religiosos, entonces los meten preso justamente y por eso Pablo va a decir, yo soy prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles, por el bien de las personas. Entonces él entendía por qué exactamente él estaba prisionero. Él entendía exactamente cuál era la razón de su encarcelamiento, pero eso no le importaba. Los sufrimientos que él pasaba, las dificultades que él pasaba, no le importaba porque para él lo más importante era compartir el evangelio donde él se encuentre, ya sea preso, ya sea en un camino, ya sea una reunión, ya sea una cena, ya sea un debate con los griegos, etc. Lo importante para él era cumplir con esa gracia que le había sido encomendado. Lo importante para Pablo era llevar a cabo con responsabilidad el compartir el mensaje de Cristo, como ahora hemos visto que ha menguado de forma tan terrible, ya sea por el mal que estamos viviendo, por esta pandemia y por otras razones que también son muy personales en muchos casos. Entonces vuelvo a decir, a Pablo no le importaba la situación en la cual él podía estar pasando, ya sea en naufragios, ya sea mordido por una víbora, porque eso también lo vemos en el libro de los Hechos, ya sea de repente sufriendo castigos de forma tan injusta, pero él quería cumplir con su responsabilidad, que era predicar el Evangelio, compartir la palabra de Dios, porque él entendía que hacer esto tenía que ser hecho con mucha responsabilidad en la comisión que le fue encomendado. Y él dice en el versículo 1, es prisionero de Cristo por causa de sus lectores, a quien él se está dirigiendo. Mire, yo soy prisionero de Cristo por ustedes, por el bien de ustedes los gentiles. Entonces él estaba esforzándose, inclusive en medio de esas prisiones, de esas dificultades. Yo quiero que en ese momento nosotros entendamos las prisiones de Pablo como los problemas que nosotros podemos estar pasando, ya sea la enfermedad, ya sea en la economía, ya sea de repente problemas, en fin, cualquier tipo de situación difícil que muchas veces nos hace retroceder. Pablo llevó a cabo el llamado de compartir el mensaje de una forma muy responsable, muy sacrificada, pero lo llevó, ¿cómo podría decirme? Yo quiero expresar esto tratando de decir que Pablo era una persona muy dedicada en lo que estaba haciendo, porque él reconocía ese privilegio, él reconocía que él estaba favorecido de parte de Dios para poder predicar el Evangelio, cosa que hoy día no pasa en las personas
en muchas personas en los días de hoy en las congregaciones. Entonces se les dice, yo soy prisionero de Cristo, pero por causa de ustedes, para el bien de ustedes. Y Él está llevando a cabo el llamado de compartir ese mensaje de una forma muy responsable. Lo tomó muy en serio, como tiene que ser tomado, queridos hermanos, por cada uno de nosotros, no solamente por el pastor, sino por cada miembro que se congrega en su iglesia. Él dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 10, él se refiere y dice así, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Por eso es que él, estando dentro de una prisión, no tiene reparo de eso, sino que está siendo responsable con su llamado, que es predicar la palabra de Dios. Les dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan también la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces su propósito era predicar la palabra de Dios para la salvación de aquellos gentiles a quien él fue llamado a predicar, ya sea en la cárcel, ya sea en azotes, ya sea en los naufragios, ya sea en el encarcelamiento, hasta el mismo momento de su muerte. Porque él siempre decía, para mí el vivir es Cristo, o sea, yo dedico mi vida, yo entrego apasionadamente mi vida, y el morir es ganancia, porque él sabía que iba a estar prontamente con Dios. Y él dice, para la salvación de los gentiles es que yo soporto con amor para los escogidos. Entonces él era muy responsable de todo lo que estaba haciendo. Él conocía la importancia del llamado de Dios para la vida de Pablo. Así como nosotros deberíamos entender que este llamado que nosotros tenemos, porque tú lo tienes, porque para eso Dios te ha salvado y por eso Dios te ha salvado. Es un propósito. Ya he dicho, no solamente salir de una vida que no le agradaba para ahora entrar dentro de una congregación en la cual se te va a predicar. No acaba ahí, empieza ahí. Todos los días es un nuevo comienzo. Entonces, lo que Dios tenía preparado para nosotros está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Para todo aquel que después vendría a ser su discípulo también. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el escritor va a decir en dónde, en primer lugar, en el barrio, en el lugar donde ellos se encontraban localmente. Luego se iban a expandir hasta los confines de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, esto que se nos ha encomendado a todos nosotros, esta gran comisión a la cual nosotros siempre nos referimos con ese nombre, tiene que ser hecho con amor, tiene que ser hecho con responsabilidad y asumirla de una vez, porque de repente muchos no lo hemos hecho todavía. Entonces, es algo que compartir el mensaje de Cristo es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa, es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y aún con toda esta responsabilidad que Pablo ejecutaba su llamado, él ni aspiraba siquiera a alabarse a sí mismo por toda la diligencia que él tenía en cumplir lo que se le había encomendado. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 16 y 17, él dice, pues si anuncio el Evangelio, porque lo hacía y con mucha responsabilidad, dice, no tengo de qué gloriarme, no puedo alabarme a mí mismo por anunciar la palabra de Dios, aún siendo responsable en esto, porque Pablo dice, me es impuesta una necesidad. Ayer conversando con mi esposa, en la noche, antes de dormir, yo le contaba algunas cosas que en mi cabeza, en mi ser, son preocupaciones de la congregación, de algunos hermanos, preocupaciones propias de la familia, trabajo y muchas otras cosas que son difíciles de sobrellevar. Y yo le decía, pero aún con todo eso, no quiero retroceder, no quiero dejar, no quiero ir para atrás, sino quiero continuar. Porque aún en medio de todo eso, Dios me ha llamado. Dios me ha llamado a servir. Y no hay otra forma en que las personas que hemos sido llamadas, o sea, tú también que estás escuchando, podamos vivir. Sí, podemos estar trabajando, podemos estar de paseo, podemos estar jugando, podemos estar en una reunión familiar, pero algo nos empuja a predicar la palabra de Dios. Algo nos motiva dentro en el corazón para seguir predicando, para seguir diciendo, ¿sabes qué? Mira, Jesús te está llamando.
a las personas que no conocemos. Por eso Pablo decía, si yo anuncio el Evangelio, no puedo alabarme, no puedo gloriarme, porque se me ha impuesto una necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice él mismo de él, ay de mí si no hago eso. Porque era una necesidad para Pablo hacerlo. Y en el versículo 17 él va a decir, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa voy a tener. Porque ciertamente hay muchas personas que a este llamado, que han entendido que tiene un llamado, lo van a hacer de muy buena voluntad, pero hay otros que lo van a hacer en realidad como si fuera una obligación. Y por eso Pablo va a decir, si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa, pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es como si yo estaría cumpliendo una orden nada más por hacerlo, lo ejecuto y ya. Pero Pablo decía, y aquella persona, mejor dicho, Pablo, que llevaba a cabo su responsabilidad, su llamado con mucha diligencia, él decía, no puedo alabarme, no puedo exaltarme a mí mismo, gloriarme, porque esto es lo que yo necesito hacer. Se me ha impuesto esa necesidad. Quiero preguntar en este momento, ¿cómo hemos asumido este encargo de compartir el mensaje de Cristo tú y yo? La enfermedad quizá te hizo retroceder. La falta de dinero está entorpeciendo para que tú cumplas esa responsabilidad. Algún problema quizá que estemos teniendo para cumplir esta responsabilidad. Hermanos, mi papá predicaba el domingo pasado y le escuché decir, porque la palabra de Dios dice esto, y él citó, a tiempo y a destiempo es que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Con dinero o sin dinero en el bolsillo, tenemos esa necesidad de poder predicar la palabra de Dios. En la salud o en la enfermedad, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Yo le agradezco al Señor que en el momento en que he sido hospitalizado, he compartido pasillo, porque no era cuarto, ¿no? He compartido pasillo con algunas personas que estaban a mi lado, a quienes les he compartido la palabra de Dios, lo poco que se podía hacer, pero he compartido la palabra de Dios. Yo creo que en todo momento es el momento de poder compartir la palabra. Claro, de forma muy inteligente también, no acusando a las personas. Pero eso es lo que yo pregunto ahora y quiero que te preguntes, ¿cómo he asumido esta responsabilidad, este encargo de compartir el mensaje de Cristo? ¿Como Pablo lo hizo? ¿O de forma gravosa, de mala voluntad, como dice el versículo 17 que hemos leído? Hermanos, que nada nos impida tener responsabilidad en el llamado que tú y yo tenemos. Antes de poder ser, por ejemplo, un líder en la iglesia, un misionero, tener algún título, somos hijos de Dios, cristianos. Y básicamente, por decirlo de esa forma, los hijos de Dios son los llamados a cumplir esta responsabilidad. Son los que tienen como responsabilidad, como privilegio, como gracia predicar la palabra de Dios. El segundo punto que quiero compartirte es poder compartir el mensaje de Cristo. Es un privilegio. Ahora vamos a ver un poco más a fondo eso. Pablo escribe esta carta a los Efesios en prisión, en algún momento de su prisión en Roma, entre esos años que he mencionado, 60 y 62, entre esos años fue escrito. Entonces, Pablo reconocía que recibía gracia, inclusive en ese momento, él estaba hablando acerca de Dios por medio de una carta. No podía dirigirse porque estaba preso directamente a las personas, pero por medio de tinta y papel, él podía dirigirse a las personas y él reconocía que eso inclusive era un privilegio, eso inclusive era un favor inmerecido que es la gracia, el ser llamado. Para Pablo, el haber sido llamado a la obra, al ministerio, a la responsabilidad, al privilegio, a la gracia de predicar, después de haber sido tan malo, una persona que era muy mala con la gente, después de haber perseguido la iglesia, para Pablo era una cosa especial, era algo tan privilegiado que él no podía
hacer otra cosa, inclusive con sufrimiento, porque Pablo va a describir todo lo que él ha pasado en sus cartas. Ha sufrido naufragios, ha sufrido azotes, ha sufrido encarcelamiento, un día casi lo matan, pero él va a decir que predicar la palabra de Dios, que llevar a cabo esto, que es llevar el mensaje de la cruz, es una gracia que él no merecía. Porque después de haber tenido esa vida mundana, esa vida tan fea, tan horrible, de maldad, de conspiración, ¿ah? De sufrimiento, o sea, de hacer sufrir a las personas, él dice, ¿cómo? En pocas palabras, ¿no? Parafraseando, ¿cómo me puede llamar a mí que he sido tan malo, que he hecho estas cosas, que no me he comportado bien? Ahora me llama a servirlo, a predicar a los gentiles, es más, quiere usar mi vida. No, para mí esto es un privilegio, para mí esto es una gracia, o sea, yo no merezco esto. Pero Dios dijo de Pablo, instrumento escogido me es este. Yo le mostraré todo lo que es necesario sufrir por causa de mi nombre. Y lo mismo, déjame decírtelo con un poco más de énfasis, lo mismito pasa contigo. Tú también tienes el mismo llamado, dentro de poco vamos a ver. No solamente Pablo, no solamente los apóstoles y los profetas de aquellos tiempos antiguos. Hoy, en este tiempo, tú tienes la misma responsabilidad, tú tienes el mismo privilegio, tú tienes la misma gracia, porque Dios ya te perdonó esa vida pasada. Ya te perdonó todo lo que habías hecho antes de tu arrepentimiento. Y después de eso, después de decirle a Dios, Señor, me arrepiento de esas cosas, Dios entonces te invita a que tú recibas ese privilegio, a que tú asumas esa responsabilidad. Primera carta a Timoteo, cuando Pablo le escribe esta carta en el capítulo 1 y versículo número 15, le dice, palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo está diciendo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque él, Pablo, sabía todo lo que él había hecho, o sea, reconocía su pecado. Sabía de sus errores y él dice, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él está diciendo, yo soy el más pecador, yo soy el que menos merece. Y él está reconociendo, por tanto, por estas palabras, cuán privilegiado es de poder anunciar el Evangelio. Así como él lo va a decir también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 9 y 10, él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. Él se dice, soy el más insignificante entre ellos, que ni siquiera debería ser llamado apóstol por todo lo que él había hecho. Y él dice todavía, porque perseguía a la iglesia de Dios. Por eso él se consideraba el más pequeño, inservible, el más inútil. Y él dice, soy el más pequeño, no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y en el versículo 10 él dice, pero por la gracia de Dios, otra vez aparece esta palabra, pero por la gracia, o sea, por un favor que él no se merece, pero que a Dios le place porque él es soberano y él tiene que hacer justas las cosas y las hace justas por medio del sacrificio de Jesucristo. Y él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, así como tú y yo, hermano. Hemos podido tener esa vida pasada tan horrible, tan difícil, tan mundana, tan fiestera, tan bohemia, tan de pecados desenfrenados, tan desobediente de repente, de no prestarle atención a las cosas de Dios, así como Pablo dice, yo soy el más pequeño, yo soy el más inservible, yo no merezco ser llamado apóstol. Yo le decía también a mi esposa estas palabras, ¿no? Yo a veces digo en mi cabeza y le digo a Dios, Señor, ¿por qué? Me da vergüenza, porque soy pecador delante de ti, que eres un Dios justo. Pero Pablo tiene la respuesta y él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
hago lo que estoy haciendo, estoy donde estoy, porque Dios tiene gracia con nosotros. Y nos fue encomendado justamente por esa gracia el poder compartir su mensaje, el poder llevar esa palabra a otras personas. Y Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Me parece que se ha detenido. A ver, en mi celular, bueno, que estoy controlando por aquí, se ha detenido. Pero continúo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y continúa diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a otras personas que también lo hacían. Pero él va a seguir siendo humilde y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso es, hermanos queridos, poder compartir el mensaje de Cristo viene a ser gracia, algo que no merecemos, pero que a Dios le ha complacido darnos a nosotros como privilegio, como gracia, mis hermanos amados. Entonces, así como Pablo reconocía esto, nosotros también tenemos que reconocer que poder compartir el mensaje de salvación, que no solamente es para un sector de la iglesia o para ciertos líderes en la congregación, sino para todos. Y si tú puedes decir en este momento, esa responsabilidad es para mí, que soy hijo de Dios. No hay que ser pastor para asumir una responsabilidad como esta. No hay que ser un misionero, no hay que ser el gran profeta, no hay que ser el líder de un ministerio en la congregación, no. ¿Qué necesito para poder compartir la palabra de Dios? Ser hijo de Dios, querer hacer la voluntad del Señor. Y así yo estoy cumpliendo con la palabra y con la voluntad del Señor. Por esto Pablo, por todas las cosas que hemos dicho, él consideraba que compartir el Evangelio es pura gracia, nada más que eso. Es puro privilegio. Y privilegio, nosotros, los hijos de Dios, tenemos eso. Es como un favor que va más allá de otras personas que no han querido asumir. Pablo considera todo esto como gracia y como privilegio. Porque de un pecador, Dios hizo una persona salva y aún lo incluyó en su obra, como a cada uno de nosotros. Pero quiero hacerte una pregunta también en este momento. ¿Consideras tú que poder predicar la palabra de Dios, compartir el mensaje del Señor, es un privilegio para ti o no? Porque ahí está el quid del asunto también, porque si yo no considero, si yo no sé, si yo no me entero que es un privilegio y una gracia, lo voy a tomar como de repente cualquier cosa y no voy a tener responsabilidad en hacer esta responsabilidad que es predicar la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen. Ahora, ¿seremos mejores que Pablo o menos pecadores para no considerar el llamado como privilegio, como gracia? Ah, no, es que Pablo se esforzaba así porque pues él ha llevado una vida tan desgraciada antes de conocer a Dios, porque él necesitaba hacer penitencia por los pecados que había cumplido, pero yo no tengo tantos pecados. Hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores, que nadie busca a Dios, que todos se han descarriado. Y aquel que dice que no tiene pecado, entonces le hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Todos somos pecadores. No estemos mirando a la derecha ni a la izquierda para ver quién es más pecador que otro y por tanto necesita hacer su penitencia y considerar el llamado y como privilegio. No, lo consideran porque ellos han tenido una vida tan fea que necesitan ahora pagar por sus pecados. Eso no existe, hermanos. Sino que Pablo entendía que estaba en lo más bajo entre los hombres y le daba gracias a Dios de haberlo rescatado de ahí y de haber incluido en su obra a este hombre pecador, así como a ti y como a mí nos está incluyendo, porque somos pecadores. Sin embargo, Dios nos ha dado la salvación y nos ha concedido ese privilegio de poder predicar. Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 8, que ya lo hemos leído, pero lo quiero repetir, él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta
gracia de poder anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero quiero enfatizar cuando él dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. A ti y a mí se nos ha dado la misma oportunidad de poder predicar, de poder llevar el mensaje de Cristo. Por último, compartir el mensaje de Cristo es para todo hijo de Dios. Podríamos citar Mateo capítulo 28, que esta vez lo voy a dispensar y lo voy a dejar. Quisiera más bien citar y que ustedes abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del versículo, perdón, a partir del versículo 18 al versículo 20. Porque no solamente a Pablo se le da esto, se le da a todo aquel que es hijo de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, también lo dice. Y en segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 18, él dice así, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo está hablando en plural y está incluyendo a sus lectores este privilegio. Y dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo por medio de Jesús, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez habla en plural e incluye a sus lectores y dice, nos encargó a nosotros. Él no dice, me encargó a mí solamente, él dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores, nuevamente la palabra en plural, somos. Él no dice, soy el embajador. Él dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, embajadores representantes de una persona o de una nación en otro lugar donde se encuentra, para comunicar la voluntad y el deseo de esa persona o de esa nación. Entonces él dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ahí está la prueba de que no solamente Pablo fue llamado a esta responsabilidad, a este privilegio y a tener esta gracia inmerecida, favor inmerecido de que es compartir el mensaje de Cristo, sino cada uno que me está oyendo, así como también yo y mi familia que está aquí junta. Todos tenemos el privilegio de poder anunciar el Evangelio. Todos los hijos de Dios que asumieron un día con responsabilidad y dijeron, Señor, quiero vivir para ti, quiero que tú seas mi único Señor, mi único Salvador, el dueño de mi vida, por quien yo voy a vivir, a quien yo voy a obedecer y delante de quien me voy a arrodillar. Entonces, el día que nosotros hicimos esa oración, el día que nosotros nos entregamos a Dios, fue el día en que también asumimos esa responsabilidad, pero también se nos fue dado el privilegio, porque predicar la palabra de Dios es un privilegio. Yo en este momento me siento agraciado, me siento, con un favor que no merezco, pero que Dios me está dando, me siento privilegiado de poder dirigirme a ustedes por este medio, ya sea por una cámara web y usando el internet por el momento, porque otra vez nos vamos a juntar, pero me siento privilegiado de poder predicar su palabra, de poder prepararme, de poder leer y poder investigar y poder hacer un extracto de todo lo que he leído y luego predicarles a las personas para que en algo yo pueda aportar de repente un poquito más de conocimiento o recordarles a las personas lo que ya sabían, pero para mí esto es un privilegio y yo pienso que todos nosotros deberíamos de tomarlo de esa forma, no como quien le está haciendo un favor, le voy a hacer un favor al pastor, bueno, le voy a apoyar. No, hermano, yo no necesito el apoyo, Dios no necesita el apoyo, es que nosotros que necesitamos ser apoyados por Dios y es por eso que cuando
nosotros predicamos, no estamos haciendo un favor a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos porque estamos asumiendo esa responsabilidad, esa gracia. Estamos diciendo, Señor, gracias por incluirme en tu obra, gracias por permitirme predicar. Antes no podíamos hacer eso porque no éramos parte del pueblo. No estábamos arrepentidos, no habíamos asumido ninguna responsabilidad, pero luego de conocer al Señor, luego de que Dios nos encuentra a nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, es que también viene esa misericordia, esa gracia, ese privilegio que nos es encomendado a todos y cada uno de nosotros, que está presente en este mensaje. Y aun cuando no lo hemos escuchado, seguramente muchos también van a predicar lo mismo a otras personas. Tú fuiste encomendado, tú fuiste privilegiado por Dios, eres agraciado por Dios porque te ha encomendado la predicación de la palabra de Dios. Y si volvemos al libro de Efesios, en el capítulo 3, él va a decir que la iglesia tiene esa responsabilidad en el versículo 10 del capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no por medio del pastor solamente, no por medio de un líder en la congregación, sino por medio de la iglesia. Y eso eres tú, eres parte de la congregación, eres la iglesia del Señor. Por eso es que tienes ese privilegio tan grande de poder predicar su palabra. Así que hermanos, hermanas, tomemos lo que Dios nos ha dado en esta mañana, esta responsabilidad, este privilegio de poder anunciar su palabra, pero con responsabilidad, no con ligereza. No podemos decir, ya lo hice, pero no quiere, ya es problema suyo, ya se quemará en el infierno. No se hace de esa forma. Ay, no, pero pastor, yo ya mando mis mensajes por ¿cómo es? Por WhatsApp y a veces ni lo lee, pues ya estoy cumpliendo con mi parte. Ay, no, es que yo agarro el Facebook. No solamente es eso, queridos hermanos. No solamente porque es fácil es volantear, ¿no? Es fácil pararse en una esquina y, y poder volantear estos papelitos con mensajes de Dios. No es tan así como se tiene que predicar el Evangelio y llevar a cabo. Es bueno todas esas cosas, no digo que no es muy bueno, pero la forma es yendo donde esta persona a quien le queremos predicar, esforzándonos por esta persona, así como decía Pablo capítulo 3, versículo 1, soy prisionero de Cristo por el bien de ustedes. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Acercarnos a la persona, invertir momentos de oración por estas personas a quien queremos llegar y presentarles el mensaje, ser una persona que se gana su afecto, su cariño y el derecho de ser escuchado, llevarlos a la congregación, no para que el pastor se haga cargo, pastor, ya te los he traído y ahora te toca a ti. No, sino llevarlos a la iglesia después de haberles predicado y ellos saben entonces a qué están yendo. Y ahí el pastor también, claro, cumple su función de pastorearlos, de conocerlos, de comenzar a llamarlos, pero conjuntamente con aquellos que han predicado. De eso se trata, así es el crecimiento y de esa forma es que se lleva a cabo este privilegio, esta gracia de poder predicar el Evangelio. Quiero orar con ustedes en este momento para cerrar esta parte, pero por favor no se desconecten porque voy a dar avisos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos has permitido tener, Señor amado, para poder compartir tu palabra, para leer estos versículos que nos recuerdan, Señor amado, nuestra responsabilidad, pero también nos recuerdan, Señor, cuánta misericordia has tenido con nosotros para darnos, Señor, salvación y también incluirnos en tu obra, Padre Santo, para que más personas puedan conocerte, Señor. En este culto de misiones yo te pido que esta palabra pueda entrar en nuestras vidas y no solamente quedarse en nuestra mente y el corazón, sino que nos impulse y nos haga practicar lo que nosotros hemos leído en tu palabra, porque no es, Señor amado, mi deseo, no es algo que sale de mi corazón, sino, mejor dicho, algo que ha salido de tu corazón y está escrito en tu palabra, que es la Biblia. Por eso, Padre bendito, queremos asumir esa responsabilidad. Queremos, Padre Santo, tomar ese privilegio, esa gracia inmerecida, Señor amado, que tú le has dado a Pablo y a todo aquel que es tu Hijo. Gracias, Señor bendito, porque anunciar, porque llevar tu palabra es un privilegio. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo olvidé
un versículo que ahora regresó a mi mente, donde dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian el Evangelio del Señor, que traen las buenas nuevas. Entonces, hermanos, eso es. Compartir la palabra del Señor es un privilegio tan grande, tan enorme, que no podemos dejarlo pasar así nada más. Mientras tengamos vida y mientras podamos respirar y mientras el Señor nos siga ayudando, nosotros tenemos que corresponder con todo lo que hemos leído en este día. Amén. Bueno, antes de dar los anuncios y despedirnos, quiero leer los últimos mensajes que no he leído todavía. Laura dice: gloria a Dios por su vida, mi querido pastor. Gracias, Laurita, gracias también por tus oraciones y por el cariño. Mari nos dice: qué bueno, pastor, verlo nuevamente, bendiciones. Amén. Como les dije al principio, para mí es un privilegio volver nuevamente a compartir la palabra del Señor. Es una oportunidad más que el Señor me ha dado, así como ustedes conocen, ¿no? de tantas otras que también el Señor me ha librado. Nuestra hermana Teresa nos dice: pastor, estoy muy agradecida a nuestro Dios Todopoderoso por usted y por su familia. Yo estoy agradecido, hermanos, hermanas, por contar con personas tan buenas dentro de esta congregación Perú para Cristo, a quien amo mucho. Nuestra hermana Raquel Silva de Brasil nos dice: paz del Señor, feliz en ver que el pastor está bien, gloria a Dios. Amén, la gloria sea dada únicamente para Dios, pues dice amén. Nuestra hermana Federica dice aquí: Dios misericordioso, esté siempre en medio de esta tormenta con todos nosotros, especialmente trabajando en nuestra salud, en nuestras necesidades primordiales, especialmente en nuestra fe. Y por la gracia de Dios nos una a Él en espíritu. Gracias a Dios, gracias por recuperarnos y por mantenernos en pie. Dios nos siga bendiciendo y amándonos por siempre. Y agradecemos también a Dios por vuestra recuperación de ustedes, pastor. Bienvenido a su iglesia que ama y se esfuerza para ser más cristianos de corazón. Adelante y a seguir en fe. Muchas gracias, hermana, por sus palabras. Que Dios la bendiga. Mi esposa también da un mensaje aquí. Gracias Señor, por tu palabra. Gracias por cuidarnos una vez más. Nos mostraste tu amor y poder. Gracias a cada uno de ustedes que nos apoyaron de una u otra forma. Que Dios los bendiga. Amén, queridos hermanos. Otra vez, mi profundo agradecimiento, gratitud con todas las personas que de alguna u otra manera han estado apoyándonos, han estado siguiendo nuestro estado, preguntando, llamando, aunque no he podido contestar muchas veces. Antes, ¿no? Días anteriores no podía contestar porque, bueno, es un cansancio hablar cuando uno está así. Y más que todo respondía mensajes, ¿no? WhatsApp, etcétera. Y ha habido muchas personas, pero en este momento yo quiero dar las gracias especiales a mi papá y a mi mamá, quienes en este momento, y a mi hermana Jimena, quienes en este momento están cuidando de mis hijitos pequeños, que hace bastante tiempo no los vemos ya, porque bueno, han sido llevados para ser protegidos, ¿no? Para que acá no tengan esa carga viral por la cual estábamos pasando. Entonces estoy muy agradecido con Dios por ellos. Aún, yo tengo 38 años. Desde que nació nunca han dejado de apoyarme. Entonces, gracias a Dios por ellos, que están velando por nosotros y continúan ayudándonos y que están cuidando maravillosamente a mis hijos. Gracias a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Perú para Cristo aquí en Cusco, que han orado, han llamado, me han ayudado en la parte económica, inclusive trayendo víveres. Yo no sé qué haría, hermanos, si Dios no pondría personas como ustedes en mi camino, que con tanto cariño, con tanto amor, hacen todo lo que hacen por mí. Déjenme decirles que yo los quiero de la misma forma. Oramos también siempre aquí antes de comer nuestros alimentos, y en nuestras oraciones siempre decimos: Señor, bendice a los que nos bendicen, y más de lo que han hecho por nosotros. De igual forma agradezco a todos mis amigos de Brasil,
y también a la misión Desafío a la cual pertenezco, que también se ha pronunciado, a nuestro presidente, el pastor Emerson Costa, que he recibido su comunicación, a mi querido amigo Anderson Carías, todos ellos de la misión Desafío, que se han preocupado, que me han ayudado y que también se han comunicado para darme fuerzas, que en ese momento uno tanto necesita. A todos mis amigos que no estoy mencionando también de Brasil, ¿no? Porque son tantas personas, hermanos. Dios me ha dado también esa gracia de poder contar con tantos amigos, pero que me quieren de verdad y que he sentido esa preocupación y han orado por mí, sus iglesias han orado por mí, los hermanos, en fin, a Dios sea la gloria en medio de esta situación, porque como dice mi esposa, una vez más, otra vez más, Dios nos ha librado de algo que pudo ser muy desastroso. En mi caso, la enfermedad ha sido fuerte. Yo no pensé que iba a pasar así, pero cada día, hermanos, desde el momento de la enfermedad, siempre he estado orando a Dios en mis debilidades, en los momentos más críticos, pidiéndole a Dios que me dé las fuerzas para salir adelante, que haga su voluntad. Y es difícil orarle de esa forma, ¿no? Porque yo pensaba en mi esposa, en mis hijos menores, en mis hijos mayores. Y Dios ha respondido y una vez que regresemos presencialmente, voy a dar el testimonio porque Dios me ha hablado y me ha podido hacer entender en medio de esta situación qué es lo que quería conmigo. Algo me ha enseñado Dios y llegando a la congregación de forma presencial es que voy a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. No solamente la sanidad, que es un gran milagro que he recibido, sino lo que Dios me ha hecho entender, lo que Dios ha hablado conmigo, porque Él habló conmigo. Y fue duro, hermanos. Pero la palabra de Dios también nos dice que el Señor permite muchas cosas. Y siempre lo he predicado. Y algunos podrían decir, ay, pero ¿cómo el pastor se ha enfermado? Estaba en pecado. No, no es así, no funciona. Las cosas no funcionan de esa forma. ¿Acaso Jesucristo estaba en pecado para que lo castiguen de esa forma? No, claro, no me estoy comparando con Él, sino que yo digo que muchas veces pensamos de forma equivocada, pero Dios ha permitido que me pase y me suceda esto porque algo me ha enseñado. Estoy saliendo de esta enfermedad, pero bendecido, porque he escuchado la voz de Dios, he escuchado lo que el Señor me ha querido decir. He aprendido una lección más. Ahora puedo ayudar a otras personas de forma diferente por lo que yo he pasado también. Pero estoy aquí por su misericordia y por las oraciones que ustedes han hecho por mi vida. Hermanos, de todo mi corazón, muchas gracias a ustedes. Los amo con todo mi corazón. Es una alegría también poder ver aquí un mensaje de alguien a quien yo quiero y aprecio mucho, que es el hermano Jorge, nuestro hermano Coquito. Nos dice mis respetos a su persona por ser fuerte y lleno de fe que siempre le ha caracterizado. Saludos de mi parte y de mi familia. Hermano Jorge, yo también lo respeto bastante, lo quiero mucho. De verdad lo quiero bastante y le mando un fuerte abrazo para usted, su esposa y sus hijos. Ya quiero verlos también, ha pasado bastante tiempo y vamos a encontrar ese momento. Y él dice, hermano, lo admiro siempre y ahora más que nunca que supo salir de este mal y siga usted adelante. La gloria es para Dios, Él ha hecho posible eso, hermanos. Solamente Dios ha hecho posible eso. Y si lo ha hecho en mi vida, lo puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Porque yo no soy más o especial que otra persona, no, no es así. Sino que, una vez más lo digo, Dios permite que en nuestras vidas sucedan muchas cosas porque Él habla. Algo tenía que enseñarme, porque en medio de esas cosas Dios bendice. No solamente, como digo, me ha dado la sanidad, que es algo, un milagro, sino que ha levantado personas y me ha hablado y me ha hecho entender cosas que necesitaba yo entender y desprenderme. Pero eso lo voy a contar
con mucha alegría cuando estemos en la iglesia, todos juntos. Y los invito, vamos a anunciar todavía cuándo vamos a poder abrir, pero este mes no se va a abrir todavía la congregación. Y vamos adelante todavía con el bautizo que se había programado para el día 28 o 29, no recuerdo bien, de agosto. Eso está adelante. 3 hermanos que quisieron pasar, inclusive sus polos ya están listos. Misionera Laura lo tiene. A Ramsés, a Jeff y a Milan. Vamos adelante, mis hermanos. Esto todavía se tiene que hacer. Bien, el día miércoles 6:30 o 6:20, perdón, nos encontramos otra vez por medio de un culto virtual con la palabra de Dios que tanto nos bendice. Y los invito, hermanos, a poderse conectar. Les pido todavía sus oraciones en esta etapa de nuestra recuperación. Y de parte de mi familia, mis hijos también, les mando agradecimientos y saludos. A Dios gracias que en el caso de mi esposa ha sido diferente y hasta el día de hoy me está cuidando de una forma maravillosa. Dios es muy bueno, Dios es infinito. Entonces, el día miércoles 6:20 nos estamos conectando nuevamente, ahí nos vemos en medio de la transmisión y los avisos irán llegando. Pero el domingo que viene, de acá a una semana, les pido que alisten los elementos de la cena, porque vamos a hacer la cena del Señor este domingo que viene. Amén. No se olviden, lo vamos a publicar también en la página de Facebook de la iglesia, vamos a poner la imagen ahí, para que se acuerden, el domingo que viene, culto de la cena del Señor. Amén. Estoy alegre, hermanos, de poder otra vez dirigirme a ustedes con más salud. Bueno, para que ustedes sepan, ¿no? Mi respiración, la saturación está muy buena. Estoy haciendo algunos ejercicios. No tengo dolores en lo absoluto. Dolor de cabeza, fiebre, todo eso pasó ya hace como una semana y más que ya no tengo, gracias a Dios, si no es un poquito más. El corazón también a veces se acelera, ¿no? Yo soy muy, ¿cómo se dice? Bueno, mi corazón se acelera. Bueno, ya me dijeron en alguna oportunidad que yo tengo el corazón de un caballo joven, pero que hay que tranquilizarse un poco. Y bueno, la fuerza física todavía no la tengo al 100%. Estoy ahí, he bajado bastante de peso. Estoy tratando de comer más, de tener vitaminas y recuperar las fuerzas físicas. Pero no tengo dolores, no tengo ningún tipo de dolores. Mi voz nomás que está así, no se me da rara. Yo pienso que es por la debilidad física, pero que va a regresar porque yo necesito cantar en la iglesia. Acá practico de vez en cuando con mis hijos, tocando quena, porque eso me ayuda a que mis pulmones se expandan correctamente. Y así, queridos hermanos, oren por mí todavía, por mi esposa, por mis hijos, por favor, para que esta recuperación sea completa y dure lo menos posible. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar hasta este momento. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso a cada uno de ustedes. Que el resto del día la pasen en presencia del Señor. Y otra vez, sus oraciones, hermanos queridos. Un beso a cada uno de ustedes. Mis agradecimientos profundos, cariñosos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles a las 6:20 por esta misma página. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Dios los bendiga.